Una simple multa puede acabar en deportación. Un caso en Texas reabre el debate sobre los lazos entre ICE y la policía local. El sarampión vuelve a preocupar. Con brotes que se extienden por varios estados, se reavivan temores sobre una posible crisis de salud pública. Un juez toma una decisión clave en el caso de los hermanos Menéndez y ahora podrían estar más cerca de una nueva sentencia. La violencia en México no tiene freno. Ahora las iglesias y las fiestas patronales son extorsionadas por los criminales. Las víctimas dicen que nadie parece poder defenderlas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Y vamos a comenzar con esto porque la detención de un inmigrante por manejar sin licencia encendió las alarmas en Texas, reavivando el debate sobre la colaboración entre policías locales y ICE. El caso de este padre de familia sin antecedentes refleja una práctica que podría repetirse en otras ciudades del país, como nos cuenta nuestro corresponsal Edgar Camargo. Marvin es un inmigrante hondureño que llegó con su familia en el 2019. Él fue detenido por la policía en un pequeño poblado al sur de la ciudad de Houston tras manejar sin licencia. No tenía antecedentes penales ni orden de deportación. Sin embargo, fue enviado a la cárcel del condado y hoy lleva más de 15 días bajo custodia de ICE sin derecho a fianza. No entendemos por qué lo han tenido tanto tiempo si él no tiene nada. Marvin es el único sustento de su hogar. Desde su arresto, la familia perdió el apartamento donde vivía y enfrenta una dura situación económica. Hoy, gracias al apoyo de su iglesia, ella y sus 3 pequeños hijos viven en esta casa rodante prestada mientras enfrentan la incertidumbre de un futuro sin garantías. Mis niños ya preguntan por él, lloran por él, me preguntan que dónde está su papá. Y pues cuando ellos me dicen eso, yo me pongo a llorar porque ¿qué más les puedo decir? Solo les digo, pronto va a venir. Este caso ocurre tras la confirmación de que el Departamento de Policía de Houston ha comenzado a compartir información con ICE de personas multadas por conducir sin licencia, una medida que ha generado temor entre migrantes. Si la gente no tiene la confianza para hablar con la policía, entonces puede ser que nunca reporten los crímenes que les lleguen a pasar. Houston es la 4ª ciudad más grande del país, con una importante población latina. Abogados temen que esta cooperación silenciosa entre la policía local e ICE pueda abrir la puerta a más deportaciones, incluso de personas sin historial criminal. Y hasta los ciudadanos americanos o residentes que tal vez les quitaron la licencia por X motivo y les ponieron un ticket, corren el riesgo de ser expuestos a un proceso migratorio cuando no debería. Organizaciones proinmigrantes llaman a las autoridades locales a garantizar que la seguridad pública no se confunda con acciones de inmigración. No es una buena manera de determinar quién o no es indocumentado en la ciudad de Houston. Mientras Marvin sigue bajo custodia, Tatiana espera noticias que le permitan reunir a su familia. En el estado de Texas, la colaboración entre autoridades locales con ICE sigue dividiendo familias y dejando historias como esta. Desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo. Óigame, por cierto, entró en vigor el registro de indocumentados, una controversial medida de la administración Trump para que ciertos inmigrantes proporcionen su dirección y huellas dactilares al gobierno. Desde Nueva York, Ángela González nos explica quiénes deben inscribirse y cuáles son las consecuencias para los que no lo hagan. Migrantes mayores de 14 años sin un estatus legal, es decir, que se encuentren en Estados Unidos sin una visa u otro estatus migratorio en donde no hayan tenido que registrarse con sus huellas dactilares, deberán inscribirse con el Departamento de Seguridad Nacional a partir de este viernes 11 de abril. Estamos hablando de millones de personas que están realmente indocumentadas, muchos de ellos que nunca han entrado en contacto con la autoridad, que nunca han presentado solicitudes, que nunca han buscado legalización y por ende no se sabe dónde están, no se sabe quiénes son y no se sabe cuántos son. Por eso es básicamente dirigido a quienes están al 100% indocumentados en este país. Bajo la orden ejecutiva a proteger al pueblo estadounidense contra la invasión firmada por el presidente Donald Trump, se convierte en requisito para los extranjeros no registrados obtener un documento por parte del Departamento de Seguridad Nacional que evidencie que están inscritos.
El registro se hace en línea creando una cuenta con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración y solicita información personal y datos biográficos sobre dónde han vivido y cómo entraron a Estados Unidos. Pero migrantes tienen miedo de que los ponga en el radar para ser deportados. No, me siento desconfianza, no, que no hay, no. Es un problema porque para nosotros como migrantes, porque nosotros no, la mayoría no tiene muchos papeles. Sí existe un riesgo real porque este es un mecanismo para, como bien dices, ponerlos en el radar y que el gobierno sepa dónde está esta persona. No registrarse podría acarrear consecuencias civiles y penales, como multas y prisión. Yo siento que eso es una forma de que el ICE, la policía, vaya a la casa de los inmigrantes, y yo siento que es una forma que es solamente realmente para que los vayan a coger. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y luego de más de un mes de vivir en la incertidumbre, el activista pro-palestino Mahmoud Khalil puede ser deportado. Un juez en Luisiana concluyó que la presencia en Estados Unidos de Khalil representa potenciales serias consecuencias para la política extranjera. Agregó que eso es suficiente para satisfacer los requisitos de su expulsión. El estudiante, que es residente legal, fue detenido por ICE el 8 de marzo por su liderazgo en las protestas de la Universidad de Columbia el año pasado. Y en noticias de salud aumenta la preocupación porque en solo una semana se registraron 91 casos de sarampión en el país. Es la primera vez que ocurre esto desde un récord de contagios que se registró en 2019, informaron hoy los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. El brote comenzó el 23 de marzo con Arkansas, Hawái e Indiana, uniéndose a la lista de 24 estados con enfermos confirmados. Hasta ahora, los casos suman al menos 712. Es el segundo número más alto en un solo año desde la década de los 90. Y hoy se conocieron más detalles sobre el trágico accidente del helicóptero que se estrelló ayer en el río Hudson y que acabó con la vida de los 5 miembros de una familia española que estaba en Nueva York en un viaje de celebración de cumpleaños. María Teresa Sarabia nos tiene más detalles. Un día después del accidente en el que se desplomó un helicóptero turístico en el río Hudson, hoy se sabe que se trataba de un paseo para celebrar un cumpleaños, el que por desgracia terminó en una tragedia en la que todos los miembros de una familia española fallecieron. Las víctimas son Agustín Escobar, alto ejecutivo de la compañía alemana Siemens, su esposa Mercè Camprubí, quien era nieta y bisnieta de expresidentes del Fútbol Club Barcelona, y sus 3 hijos de 4, 8 y 10 años de edad. El festejo de cumpleaños era para uno de los niños. Los compañeros de trabajo de la pareja compartieron sus condolencias. Toda la dirección está muy impactada con todo esto, entonces es algo que nos ha aterrizado fuerte, porque era una gente muy querida, tanto Agustí como Mercè. También falleció el piloto Sean Keys, Sam Johnson, de 36 años, quien había servido en el ejército. Acumulaba 788 horas de vuelo. Una testigo del accidente contó que vio una explosión en la hélice del helicóptero y una luz plateada y pensó era un relámpago. And then after that we saw the plane was just spiraling down, like going from left to right like that, and we were like, oh my God, and we started screaming because we were like, is this really happening? We just couldn't believe it. El helicóptero despegó de un helipuerto del centro de Manhattan como a las 3 de la tarde de ayer y duró en el aire menos de 18 minutos. El propietario de la empresa turística New York Helicopters Tours dijo que la aeronave se quedó sin combustible poco después de despegar, aunque la investigación de las autoridades sigue abierta. We do not have a preliminary cause that takes time. La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte dijo que se examinan minuciosamente el motor y otros componentes del helicóptero recuperados del agua para determinar las causas del accidente. La compañía arrastra un historial de incidentes en los últimos años. En el 2013, un helicóptero con turistas suizos tuvo que aterrizar de emergencia. En el 2015, otra aeronave hizo un brusco aterrizaje luego de girar sin control a unos 20 pies de altura. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Y óigame, un juez rechazó el intento de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles de retirar una moción que apoyaba una nueva sentencia para Eric y Lai Menéndez, condenados a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de sus padres
en 1989. La decisión del magistrado despeja el camino para una audiencia de resentencia que comenzará el próximo jueves en la corte de Van Nuys, donde los abogados de los hermanos buscan reducir su condena. Esto podría abrir la puerta a su liberación o elegibilidad para libertad condicional. Antes de esta decisión, la comunidad opinó al respecto. Vamos a ver qué dicen en Los Ángeles. Yo pienso que si ya cumplió su sentencia, pues yo creo que ya es justo que salga. O sea, antes no, sin cumplir su sentencia yo pienso que no, porque en este caso el atentado que hizo pues fue muy grave, fue un atentado grave. Castigo es un castigo que se le da para toda la vida, pues respetando las leyes terrenales, ¿verdad? Pero en sí están en el juez que él decida si pueden salir o no, o si se han regenerado o no. A propósito, el fiscal de distrito, Nathan Hochman, se opone firmemente a la liberación, intentando revertir la postura adoptada por su antecesor, George Gascon, quien había apoyado la reconsideración del caso. Y la defensa de Luigi Mangione pidió a un juez federal en Nueva York que impida al gobierno buscar la pena de muerte para su cliente. Eso sucedería si Mangione es convicto de cargos federales vinculados a la muerte a balazos del director de United Healthcare, Brian Thompson. Los abogados argumentan que el Departamento de Justicia violó el protocolo de manera política, arbitraria y caprichosa. Mangione, quien se ha declarado no culpable, está acusado de matar a Thompson afuera del Hotel Hilton en el centro de Manhattan. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque al regresar le tengo mucho más. Los criminales en México ya no respetan ni a Dios. Están llegando a las iglesias y le vamos a contar qué le están exigiendo a los sacerdotes. También la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, responde al mandatario Donald Trump. ¿Por qué la amenazó? Ya le cuento eso también cuando regrese. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. Y mire, la guerra de el ojo por ojo de aranceles entre Estados Unidos y China no tiene para cuándo acabar. A partir de mañana, Pekín aumentará las tarifas a productos estadounidenses del 84 al 125%, es decir, a partir del sábado. Esto en respuesta a los incrementos de Washington, que ya alcanza el 145%. El gobierno chino acusa a Estados Unidos de acoso económico y prometió luchar hasta el final. Por otro lado, la presidenta de México dijo que su país enviará agua de inmediato a los granjeros de Texas, luego que el mandatario Donald Trump amenazara con un aumento de aranceles. Claudia Sheinbaum explicó lo que sucedió. Esto fue lo que dijo. Que lo que ha pasado es que hay menos agua en el río Bravo, sobre todo pues que llevamos casi 4 años de sequía, entonces pues hay menos agua. Sheinbaum agregó que quizás el presidente no esté enterado de eso, pero que México busca alternativas para cumplir con el tratado mediante el que ambos países comparten agua del río Bravo, que firmaron hace 81 años. También en México, la delincuencia está fuera de control. Ahora las nuevas víctimas de los grupos criminales son las iglesias y las fiestas patronales. Los feligreses y religiosos se resignan porque dicen no hay nadie que los defienda. Vamos hasta la Ciudad de México. Víctor Blázquez tiene el reportaje. En México, los delincuentes ya no le tienen miedo a Dios. La Iglesia Católica ni los sacerdotes se salvan de los grupos criminales, y es que existen registros de que grupos delictivos llegan a los templos para cobrar el famoso derecho de piso por oficiar, incluso hasta por atender confesiones. Los criminales saben cuánto dinero puede estar entrando en limosnas conforme la gente va entregando el diezmo. Y muchas de nuestras comunidades viven así, bajo el temor, porque no sienten que las autoridades, aún sabiendo, no apliquen la ley. Y no tienen ya ninguna protección, no hay quien los proteja. También han llegado a apropiarse de puestos de vendimia, donde se ofrecen bebidas alcohólicas en las fiestas patronales, para generar ganancias que van directamente a la compra de armas, pago de sicarios. Incluso, en algunos casos, sirve para comprar las voluntades de algunos policías y políticos. Muchísimas iglesias en México se ven obligadas a rendir un tributo a la delincuencia organizada. Y de facto es la delincuencia organizada la que hoy en día está tomando control de muchísimas actividades que deberían de estar a cargo del Estado. Por su parte, el gobierno federal, con reportes de fuerzas de seguridad,
reconoció que la extorsión es uno de los principales delitos en el que les falta tener resultados y reforzarán sus operativos. Hay lugares donde, por ejemplo, Michoacán, donde la Secretaría de la Defensa Nacional ha tenido muchísimas detenciones de extorsionadores con operativos exitosos en coordinación con la Fiscalía del Estado, y hay otros estados donde tenemos que fortalecer aún más la estrategia en contra de la extorsión. Analistas en materia de seguridad aseguran que la extorsión es la forma más directa con la que los delincuentes se pueden llenar de recursos inmediatamente para mantenerse. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y esto tiene que verlo. En Chile, violentos hinchas del fútbol chocaron con la policía afuera de un estadio antes de que se jugara un partido internacional y después provocaron una estampida en la cancha. 2 aficionados adolescentes perdieron la vida. Laura Ortega tiene más detalles de lo que ocurrió. Una vez más, la violencia tiñó de sangre el fútbol en Chile cuando enardecidos hinchas chocaron con la policía al intentar ingresar por la fuerza al Estadio Monumental antes del juego entre Colo-Colo y Fortaleza, provocando que un carro lanzagases arrollara y matara a 2 adolescentes. Rompieron el agrídigo, muchachos. Después, y a pesar de los incidentes que también dejaron varios heridos, el partido de la Copa Libertadores comenzó a jugarse. Y unos 20 minutos antes de finalizar, se registró la invasión al campo que hizo huir despavoridos a los futbolistas en busca de refugio, lo que obligó al árbitro a suspender el encuentro. Más tarde hubo forcejeos entre agentes y los familiares de las víctimas en la clínica donde fueron llevados. Ambos, una joven de 18 años y un menor de 13, fallecieron asfixiados al ser aplastados por una reja que cedió a la presión de la multitud que bajó de las gradas. Familiares de las víctimas contradicen la versión de las fuerzas policiales. Entonces venía con entrada, no es que se iban a pasar como todos decían que se iban a pasar, no. Mi hermana venía con entrada en mano con sus 2 amigos y los carabineros le echaron la culpa a ellos, que por ellos lo atropellaron. Las autoridades abrieron una investigación sobre posibles fallas de seguridad de la policía y ya se analizan los videos de las cámaras de seguridad para identificar a los violentos. Estamos haciendo una evaluación, pero cuando tú tienes estos mal llamados hinchas que empiezan a ¿cómo se llama?, a hacer avalancha, que quiebran estos vidrios, invaden la cancha, o sea, mira, la verdad las cosas que primero vamos a juntar toda la información para ser muy respetuosos, pero lo más terrible es el fallecimiento de estos 2 hinchas. Y después de esto nos vamos a una pausa, pero al regresar crean innovador videojuego que podría ayudar a detectar una peligrosa enfermedad mental. Le diremos de qué se trata cuando regrese. Volvemos al aire con esto. En Colombia, talentosos investigadores de la Universidad de Antioquia más bien, crearon un revolucionario videojuego que promete detectar el Alzheimer en etapas tempranas, así como está escuchando. Por eso vamos hasta Bogotá. Carolina Gómez nos dice cómo funciona. Aunque parece un tema de niños, esto se juega para recordar. En medio del silencio que deja la memoria cuando se desvanece, una esperanza toma forma y tiene botones, se llama Navegap. Y no solo es un videojuego, es una promesa digital que podría cambiar el rumbo del diagnóstico del Alzheimer, detectar las primeras grietas del olvido, aún antes de que aparezcan los primeros síntomas. Es en esa fase temprana cuando aún es posible intervenir de manera efectiva y marcar una diferencia en la calidad de vida de quienes desarrollan la enfermedad. Fue diseñado y desarrollado por investigadores de la Universidad de Antioquia en el 2023 como un videojuego contra el olvido, con misiones que desafían la orientación, la lógica y la memoria. Tiene 3 niveles, 2 cuestionarios, 20 minutos o hasta 40 si hay señales de deterioro cognitivo. Cada movimiento en pantalla puede traducirse en un dato clave para un diagnóstico a tiempo. Si una persona está sana, el tiempo en el juego va a ser más reducido respecto a una persona que ya ha empezado a mostrarnos un declive cognitivo. La aplicación aún no está disponible al público, se encuentra en la fase de validación, pero ya ha sido probada con pacientes reales, incluidos portadores de la llamada mutación paisa, un rasgo genético ligado al Alzheimer temprano que durante más de 30 años le ha dado a este grupo de neurociencias en Medellín, uno de los más fuertes del mundo en la investigación de la enfermedad, hallazgos impresionantes que han puesto al servicio de esta aplicación. Esta investigación no busca reemplazar
reemplazar las pruebas tradicionales, sino complementarlas y hacerlas más accesibles. Se estima que en el 2021 55 millones de personas vivían con demencia, una cifra que según la OMS en el 2030 pasará a 78 millones de personas y en el 2050 a 135 personas portadoras de este tipo de enfermedad. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y la guerra comercial ahora también escala en el terreno digital. Una página china se burla en las redes sociales de los aranceles de Trump con videos generados por inteligencia artificial donde muestran a estadounidenses exhaustos y con sobrepeso trabajando en maquilas, satirizando el plan de reindustrialización. Las imágenes terminan con el eslogan de la administración Trump: hagamos que Estados Unidos sea grande otra vez.